Sí, cómo actuamos los adultos que estamos alrededor antes de que llegue esa asistencia necesaria. ¿Cómo asistimos nosotros, los que estamos cerca de ese incidente que se ha provocado? Está con nosotros Daniel Sánchez, médico emergentólogo, acompañado por Adriana García, que es psicóloga y trabaja en seguridad y calidad del paciente. Daniel, Adriana, qué gusto recibirlos de nuevo. ¿Cómo les va? ¿Cómo Muy andan? buenos Muy días. bien, buen día. Los agradecidos somos nosotros por esta convocación. Gracias. Y no están Gracias. solos, porque me parece que lo mejor de todo esto es verlo, ¿no? Ver cómo por allí podemos realizar primeros auxilios y con esas maniobras que son muy simples, solo que hay que Exacto. tenerlas incorporadas, uno puede salvar vidas. Exactamente. Es más de lo que uno cree, ¿no? La cantidad de casos que hay de chicos que de pronto demuestran que están atragantados, no pueden respirar y están pidiendo auxilio. Primero, como se llama, uno tiene que ver, y se lo puedo hablar de la experiencia personal, Sí. de 25 años de guardias en servicios de emergencia pediátrico. La frecuencia con los atragantamientos, Sí. los chicos que se ingieren medicamentos tóxicos, cualquier elemento que a ustedes les parezca, un chico puede ingerirlo. Sí. El punto, ¿cómo se llama? Que hay veces que es muy frecuente, yo le diría que es rara la guardia que no tenga algo de esto vinculado a un chico. Y en eso tenemos que tener en cuenta, como primera medida, y esto es lo que nosotros queremos transmitir a la población en general. La primer medida que uno debe tener es la prevención. Claro. O sea, no podemos hablar de las maniobras, cómo desobstruirlo, qué hacer, si ingiere algo, pero el punto es trabajar en la prevención. Nosotros sabemos por estadística que los chicos entre 1 año y 6 años aproximadamente son los que más sufren cualquier tipo de accidentología, y la accidentología la sufren prácticamente, o la gran mayoría, en el hogar. Las caídas, los ahogos, los atragantamientos, o sea, sufren generalmente en el hogar. Después hay otras causas que son accidentes viales y demás, pero siempre nosotros tenemos que enfocarnos en transmitir la prevención. Y la prevención se basaría, en este caso, cuando hablamos de atragantamientos, ahogamientos, es, por ejemplo, no dejar objetos chiquititos, pequeños al alcance. Nosotros sabemos que los chicos en estas edades son muy Se inquietos. llevan toda la boca. Claro. Dicen los Exactamente, abuelos. son muy inquietos, ven, son investigadores, Sí. no tienen miedo, no tienen discernimiento entre lo que puede ser el peligro o no. Entonces nosotros como adultos debemos sí o sí tener en cuenta todas estas pautas y prevenirlas. No dejar elementos chiquitos a la mano, no dejar, por ejemplo, manteles colgando que el chico pueda ir y que se le vengan las cosas encima. Los medicamentos, cualquiera sea, los que consumen sus papás, los abuelos, todo, porque le digo, cuando ven algo, los chicos se lo llevan. Sí, total. Y entonces, bueno, nosotros, una vez que nos llega el paciente, lo primero que tenemos que hacer es un interrogatorio rápido. Decimos, bueno, a ver, ¿qué es lo que consumió? Muchas veces saben, otras veces no se sabe qué es lo que ha consumido. O sí, caen con un blister y dicen, no sé si tenía 1, 2 o se tragó 10. Entonces, bueno, uno ante esa evaluación, bueno, uno hace acciones concretas, pero ya, digamos así, en la guardia. Ahora, ¿qué pasa si nosotros estamos en la casa? Claro. A ver, ¿cómo? Primero, entonces vuelvo a insistir, la prevención. Segundo, si nos pasa, y nosotros vemos que el chico está con una dificultad para respirar, que el chico quiere toser y no puede, Sí. que el chico, ¿cómo se llama? Quiere, uno lo ve que se comienza como a desesperar, Sí. que puede llegar a agarrar y tener esa dificultad, cambiar de color, hacer esos esfuerzos. Nosotros tenemos que ver lo siguiente: si es un chico grande, digamos así grande, de 4, 6, 8 años, que esto es bastante habitual. ¿Y saben con qué? Con confites, con caramelos, con las redonditas que se introducen, las bolitas. Sí. Pues un carozo también. Los carozos, Ayer veía los un video. pedazos, los trozos de carne. ¿Sabes qué Aceitunas. pensaba? Sí, En Los esta garbanzos, época. por ejemplo. No, la uva. Ayer veía un video claro. Sí. en época que ya entramos de vendimia, que es tan habitual más en esta provincia. Digo, los papás por ahí
pensando que los niños pueden masticar, o que lo van a masticar, por ahí lo van a Sí. tragar. Y la uva, ese pedacito Sí. ya es mayor Sí. el tamaño de ellos, de su... Además, digo, nos pasa a los grandes. ¿Sí? Digo, el Claro. año pasado Sí, sí, en Mendoza falleció un muchacho de 20 y pico de años comiendo un asado con los amigos. Bueno, Exactamente. el punto es que muchas veces, ¿cuál es el mecanismo? Cuando alguien se introduce, el chico se introduce y no puede tragar, ¿qué es lo que hace? Respira hacia adentro. Sí. Más adentro todavía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el elemento que es el peligroso? Si es uno grande, no obstruye. Generalmente con la tos sale. Ajá. Si es muy, muy chiquito, pasa de largo. Claro, O pasa al estómago o pasa al pulmón. Supónganse un grano de lenteja o algo que sea así. Sí, sí. Entonces, pasa al pulmón. La tos, demás, tenemos otras chances ahí. Pero ¿qué pasa con aquellos elementos que obstruyen porque son equivalentes al diámetro de la tráquea? Este es el que obstruye. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que actuar rápidamente, porque esto se le llama OVACE, una obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, independientemente de cuál sea el cuerpo extraño que sea. Exacto. Independiente, no importa qué. Entonces, esto es una emergencia del punto de vista de la vida, Claro, porque está el flujo de aire es cero. total. Entonces, nosotros, ¿cómo se llama? Si tenemos a un chico, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer las maniobras, las mismas que hacemos en los adultos, la de Heimlich. Vamos a tener en cuenta cuál va a ser el posicionamiento nuestro. ¿Eso es la misma o no que la que le haríamos un Son adulto? equivalentes. Son equivalentes. Son equivalentes. A ver. Pero fíjate que hay un detalle que cambia, ¿sí? Por ahí en el adulto, ¿cuál es la gran diferencia? Yo necesito ubicarme a la misma altura que el adulto. Por detrás, ¿Sí? exactamente. Mismo lugar, hago un Heimlich. La Sí. diferencia es que en el niño, si yo me ubico a lo mejor con mi estatura y el niño es de este tamaño, Claro, te queda muy y yo bajo. quiero hacer esta fuerza, Sí, sí. lo voy a lastimar. Entonces, ¿qué necesito? Equiparar estaturas. Equiparar estaturas. ¿Sí? En el adulto, que no se vio recién, pero te parás atrás. En el adulto, Exactamente. la maniobra es... En el adulto, Ahí está. de esta manera, siempre con un pie por delante, el otro pie trabando, ¿sí? De forma lateral. Cierro una mano, la voy a ubicar justo acá donde termina nuestro huesito. ¿sí? Exacto. Boca del estómago, con la otra mano sostengo y hago una maniobra de J hacia arriba. ¿sí? Otra hacia arriba. De esta manera. Ok, ¿sí? ok. ¿Hay que pedirle al paciente que intente toser en el momento de hacer la maniobra o no? Generalmente tose. Solo. Claro, Generalmente. Ah, bien. Yes, obviamente. Y en el niño acá en hay el que niño, equiparar alturas. Igual o estaturas, si yo no me puedo poner de rodillas, lo voy a subir. ¿sí? ¿Me puede Y ahí parar una fíjate silla, que- por ejemplo? También. Fíjate que busco el mismo lugar, donde termina este huesito duro, que es la boca del estómago. Justo ahí cierro mi mano, lo coloco de esta manera, agarro con la otra mano y hago una J en el aire. Así. De esta forma. Ajá. Perfecto. Lo que Perfecto. nosotros buscamos para que sea efectiva la maniobra es usar la anatomía de ese paciente en beneficio del mismo. Correcto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos la fuerza, lo que estamos haciendo es aumentando la presión intratorácica. Nosotros tenemos una diferencia de presiones, es negativa con respecto a la... Entonces, ¿qué le hacemos? Con la maniobra aumentamos la presión intratorácica y eso nos va a permitir hacer hacer una cuestión interna de movilizar nuestro aire residual de los pulmones y eso va a ser lo que nos va a permitir expulsar. Entonces, ¿por qué decimos que usar esto de la misma anatomía en favor del paciente? Porque yo voy a tener las costillas que van a ser las que van a amortiguar ese golpe, esa maniobra, perdón. Vamos a tener los pulmones que se van a contraer porque yo estoy estimulando un músculo que se llama diafragma, entonces yo lo estimulo, se contrae y ahí aumenta esa presión y el mismo aire residual el que va a impactar sobre el cuerpo extraño para que salga. ¿Qué pasa si no lo despide el cuerpo extraño? Perdón, un poquito. sí, ¿Qué sí. pasa Bien. si no logro que lo despida? Cuando un cuerpo extraño no se despide porque es más grande, porque la maniobra no está bien hecha, porque el paciente no responde, el paciente terminó ya perdió la conciencia porque pasó un tiempo determinado, lo que hago es RCP. Yo dejo al paciente en el piso e inmediatamente comienzo con las maniobras de RCP. ¿Por qué?
Porque las maniobras de RCP me va a dar dos cosas. Primero, vamos a tratar y hacerlo en forma continua. Recuerden que en un niño yo lo voy a hacer con un brazo, lo voy a hacer entre 100 y 120 veces por minuto y no voy a parar. Entonces yo voy a estar usando esa anatomía del paciente en beneficio de que eso se movilice. Entonces, probablemente con la continuidad de la maniobra, a mí me desobstruya. Por eso nosotros, cuando el paciente pierde la conciencia, inmediatamente comenzamos RCP. ¿Hace falta que lateralice la cabeza, o sea, pedirle al paciente o hacer la maniobra uno, de que Vamos. ponga la cabeza de costado o no? Esa maniobra de lateralización la vamos a hacer cuando el paciente esté desobstruido. Ah, ok. Claro. ¿Por qué? Claro. Porque si yo al paciente lo lateralizo obstruido, no tengo hándicap para hacer la maniobra de RCP. Claro. Entonces, ahora, si el paciente se desobstruye, el paciente puede vomitar, puede toser. ¿Qué es lo que tengo que evitar? Que se aspire. Exacto. Entonces lo coloco en esa posición lateral de seguridad que se llama para que justamente evitar esa aspiración. Daniel, ¿no puede pasar también que no expulse ese objeto porque es algo que se clavó? Espina de pescado, astilla de hueso de pollo. Puede pasar, pero veamos una cuestión. Dijimos o base, obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. Si yo tengo un elemento que se ha clavado, lo más probable es que yo tenga permeabilidad de aire. Claro. Ajá, sí. Si yo tengo un confite o un caramelo que me ha obstruido, Claro. ese va a ser el más peligroso. Ok. Entonces, ¿cómo lo sacaremos? Obviamente después se llevará, se hace por endoscopía, bueno, tratamientos hay. Pero el tema es que llegue al hospital. el punto tema es que llegue con nosotros vida, ahora claro. lo detectemos muchísimas veces y ha pasado, pero y eso en lo personal lo he visto en la guardia, chicos que vienen con justamente espinas de pescado, huesos de pollo, Claro. ¿cómo se llaman? Los tallos, los palos de orégano. O sea, un palo de orégano era así, atravesado entre medio de las cuerdas vocales y el chico tosiendo, ¿y qué es lo que hacíamos nosotros? Mantenerlo tosiendo. Ah, sí. Entonces, bueno, y con maniobra hasta que lo expulsa. Entonces, el punto es siempre, es el tamaño el que va a definir la gravedad. Ok, Claro. ¿Sí? ok. ¿Se puede clavar? Y sí, se puede clavar, pero es más factible que sea más peligroso algo que lo tape a algo que me deje permeabilidad. Claro, Ok. tal cual, claro. ¿De Muy acuerdo? bien. ¿Cómo, en el caso, cómo continuamos? ¿Les parece que vayamos con el siguiente bebé, digamos? Sí, sí. Ahí está. Bien, con los bebés, nosotros podemos, las vías aéreas se pueden obstruir con cuerpos extraños, Sí. pero generalmente se puede obstruir por las mismas secreciones internas, por los mocos. Claro. Claro. Entonces, nosotros cuando en un bebé, supóngase un chico de 1 año aproximadamente, nosotros cuando tiene también los mismos síntomas, flujo de aire cero, desvanecimiento, pérdida de conocimiento, primero palidez, después se pone más azulado. Entonces, esto que está obstruido, lo que vamos a hacer es la maniobra equivalente, digamos así de alguna manera, de Heimlich, pero en el niño. Si nosotros, ¿cómo se llama?, agarramos, vamos a tener en cuenta que al chico lo vamos a colocar en una posición con la cabeza hacia abajo, levemente inclinada. Sí. Vamos a buscar la línea entre estos huesos que están detrás, que son planos, que son los omóplatos, las escápulas. En el medio tenemos la columna vertebral. Voy a sostener con mis dedos por debajo de la mandíbula, cosa de dejar permeable esa vía aérea, y lo voy a colocar sobre una superficie dura que puede ser mi rodilla. Si yo estoy sentado, puede ser sobre... Si yo me siento y ¿qué es lo que hago? Puedo hacer esto. Claro. O sea, siempre la cabeza hacia abajo. Y en ese momento yo voy a tomar justo esta posición que le digo, con el talón de mi mano y haciendo que mi palma me actúe como amortiguador, hago golpes en seco. 4 o 5 golpes en seco
hago exactamente lo mismo que decíamos recién. Aumento la presión intertorácica con un beneficio. La pared torácica del chico es más elástica. La relación continente-contenido, que significa que yo tengo los órganos, son relativamente más grandes que toda su parrilla costal. Claro, porque ahí nos pasa de que decís, ay, tan chiquito, le haré daño. No, el no, miedo acuérdense que invade. son más elásticas. Por lo Claro, tanto, sí, exactamente. por un principio físico, la transmisión de la fuerza es más directa. Claro. Y es bueno actuar rápido. Y es bueno actuar actuar rápido. Entonces, Totalmente. hacemos golpes En seco. y generalmente eso desobstruye. En el chico, en el bebé, es mucho más fácil desobstruirlo que en un chico más grande. Totalmente. Porque, digamos así, responde mejor a esto. ¿Y qué pasa ahora? Si el bebé no responde, si vemos que pierde la conciencia, inmediatamente, ¿qué es lo que hacemos? RCP. Correcto. Lo tomamos al bebé, como en la línea intermamilar, parte media, tipo sándwich o con los 2 dedos, como quieran, y volvemos. 100, 120 veces por minuto, lo hacemos con los 2 dedos, desplazamos 2 centímetros y el corazón no para, nosotros no paramos. Perfecto. Esto es lo que nos va a permitir actuar en forma rápida y eficiente y después lo llevaremos al lugar adecuado para ver cómo seguimos. Chicos, muchísimas gracias por Excelente. venir, por esta muestra. La verdad que es una clase pública, pero al aire acá en el programa, claro. ¿no? Así que muchísimas gracias por todo lo Por que nos favor. han dejado, tanto para el adulto como para el niño y también para el bebé. Gracias, Daniel. Gracias, Bien, Adriana. muchísimas gracias, estamos a disposición y muchas gracias por darnos la oportunidad de difundir esto. Un Bien, placer. primero la Fuerte. prevención y después la maniobra. Gracias. Gracias por salvar vidas, por ayudarnos a saber más. Gracias.